creo que la palabra tiene mucha enseñanza para nosotros. No solo es para informarnos, no es para, como que Dios nos dice, oigan, ¿qué les parece que hablemos de un tema? No es así. Cada cosa de la Escritura es para enseñarnos y formarnos de acuerdo a su voluntad. Quisiera compartir esta mañana con ustedes un tema muy importante porque es un principio de la palabra que lo encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay muchas instrucciones que a veces nosotros no las alcanzamos a entender o no comprendemos por qué Dios ha dejado esa clase de instrucciones. Sin embargo, cuando vamos conociendo más del Señor y lo vamos conociendo más a Él, podemos entender por qué Él nos está diciendo estas cosas. Quiero hablarles de no hacer mezclas extrañas. Es una instrucción de Dios que vamos a ver en las Escrituras, no hacer mezclas extrañas. Es un principio que lo encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es algo que lo vamos a ver a través de las Escrituras y quiero enseñar con ustedes 3 puntos principales. El primero que vamos a ver es que Dios nos pone límites. Es un buen padre y por eso nos pone límites y unas líneas muy claras para señalar y marcar la separación. Muchas gracias, amigo. La segunda cosa es que el enemigo en su obrar trata de seducirnos y engañarnos para que aceptemos hacer mezclas, para que nosotros no tengamos ningún freno en cuanto a hacer esta clase de mezclas. Y lo tercero que vamos a ver es el terreno donde el enemigo trabaja para tomar mayor ventaja en nuestra vida a fin de que hagamos mezclas extrañas que Dios desaprueba. Vamos a este punto donde Dios pone límites y creo que un límite que Dios nos ponga es digno de nuestra confianza porque nos ama. O sea, si Dios nos dijera por algo, no es porque Él es malo, sino nos ama, es bueno, es misericordioso, nos quiere evitar el mal, el daño, el fracaso, la derrota. Así que cualquier instrucción de parte de Dios es buena. Además, todo trabaja para nuestro bien en nuestra vida. Cuando ponemos nuestra vida en sus manos, todo lo que Dios hace y permite será transformado para nuestro bien, para nuestra bendición. Así que podemos aceptar su palabra porque nos previene y nos libra del mal. Vamos a leer unos versículos como ejemplo en el Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio 22. Y parece que este versículo, el número 5, fuera como anillo al dedo al momento que el mundo está viviendo hoy. No es una moda, lo tratan de presentar agradable, bonito, con una mente abierta, pero la instrucción de mi Padre, lo que mi Dios me dice a mí, me enseña a mí en esta sociedad, dice, verso 5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Es una declaración del Señor y debemos aceptarla. Además dice, quebrantar esta palabra, no respetar esta línea que Dios establece es una abominación al Señor. Y la palabra abominación en el hebreo es lo que Dios más detesta. Cuando dice que algo es abominable, debemos entender que eso es algo que Dios aborrece, detesta, rechaza completamente. Así que ya tenemos acá una línea que dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es una abominación.
Vamos al versículo 9. No sembrarás tu viña con semillas diversas. No siembres cosas distintas. No sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No siembres con semillas diversas. No inviertas en algo mezclando cosas, porque la siembra es para cosechar posteriormente. El versículo 10. No ararás con buey y con asno juntamente. No pongas dos animales distintos para trabajar la tierra. No te unas en una situación diferente con otra persona para trabajar. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. ¿Cuándo se usa la lana? Normalmente en el tiempo frío. El lino es un tejido más suave y lo usamos en verano, primavera. Pero lo que Dios nos está diciendo es: no mezcles dos tipos de telas. ¿Y tiene Dios cuidado de estas cosas? Bueno, mira, si a alguien no le gusta, debes hablar con el Padre. Debes ir directamente con Él y decir: no entiendo, pero yo espero que hoy, en lo que vayamos estudiando, podamos entender. Algo más que Dios tiene cuidado en el Deuteronomio 14 es sobre lo que nosotros comemos, con lo que nutrimos nuestro cuerpo. Dios tiene cuidado porque nos da medidas preventivas y nos alerta de peligros que nuestra salud pudiera ser afectada. Dice, de las pocas veces que dice que somos hijos de Dios: hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis, hacer heridas, marcas en el cuerpo, ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas ¿qué? Un pueblo único. Dios te da estas instrucciones para que tú seas una persona única, diferente, no seas como las demás personas. 14:2. Para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y atención al versículo 3. Y si ustedes leen también Levítico 11, van a encontrar que hay una serie de instrucciones sobre lo que sí podemos comer y lo que no deberíamos comer, lo que no debemos comer. Y dice: nada abominable comerás. Al final del Levítico 11 dice: no contamines tu cuerpo, no contamines sus personas. Y específicamente da varias instrucciones acerca de comer cosas que se arrastran. Y hoy las personas lo toman como que fuera una delicadeza, algo exótico. Vamos a comer serpiente. Bueno, algo que las escrituras te prohíben es que comas serpiente. Dice: bueno, es que ya no estamos en el Antiguo Testamento, ahora somos libres, podemos hacer lo que querramos. Yo no creo en esas expresiones y las respeto si alguien quiere decir así, pero ese no es mi terreno. Yo no voy a ir por ese camino ni comiendo lo que esa persona come. Verso 3: nada abominable comerás. Volvemos al capítulo 25 del Deuteronomio, y Dios nos habla de relaciones comerciales. Dios nos habla de cuando las personas venden o compran, y nos señala en el versículo 13, como sus hijos, nos dice: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, o sea, como para hacer fraude, para engañar. Ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Miren lo que dice el verso 15. Aquí en el 15 y el 16 hay dos cosas importantes que debemos entender. ¿Por qué Dios nos da estas instrucciones? Dice, verso 15: pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo
tendrás. ¿Para qué? Para que te alcance la bendición, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, para que vivas. Sé justo en el comercio, no engañes a nadie, no abuses, no le restes. Si vas a vender grano, pues pon la piedra justa para medir, ¿verdad? Y no una piedra pequeñita para que tú supuestamente estás ganando, pero le estás reduciendo años a tu vida. Sé justo para que tus días sean prolongados. Y al hacer esto, todas estas cosas, dice el verso 16, porque abominaciones a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, cualquier persona que es tramposa a la hora de hacer negocios, a la hora de pesar el frijol o el grano, la lenteja, el azúcar, la sal, lo que sea. No sé si les ha pasado que algunas veces ustedes compran algo en la tienda y por curiosidad lo pesan en su casa y no fue justo, no fue exacto. Pues dice que esto es abominación. Cualquiera que hace estas cosas y cualquiera que hace injusticia. Así que tiene un sentido para Dios ponernos unas líneas donde dice que no mezclemos lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Y hay un versículo muy importante en Ezequiel 44, porque ahora está hablando de los sacerdotes, está hablando de la renovación, la restauración de Israel. Y en este sentido, el versículo 23 dice que esta es la tarea de los líderes espirituales. Verso 23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre ¿qué? Entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. La tarea de los líderes espirituales en aquel momento, dice Dios, es enseñar a hacer diferencias. Lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba. Y esa considero que es también mi tarea, enseñar con la palabra lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba. Esto basado en la palabra y debe ser enseñado por generaciones. Las cosas buenas tenemos que enseñarlas a los hijos para que ellos la enseñen a sus hijos y a los hijos y a los hijos por generaciones. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, que nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 5, 13 y 14. Y está hablando de dos condiciones en los hijos de Dios. La primera es la de un niño que es inexperto. Y la segunda es de los que han alcanzado madurez. Y los hijos de Dios debemos madurar entendiendo cuál es la voluntad de nuestro Dios. Verso 13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Los niños son las personas que no crecen espiritualmente, están entretenidos en su vida y la viven pues no nada más por vivirla, pero no entienden que hay propósito, que hay camino con Dios, que hay crecimiento, que hay desarrollo, que hay que servir a Dios, que hay que hacer su voluntad, que hay que dejar nuestra comodidad para decirle al Señor: heme aquí, Señor, aquí estoy. Las personas se retiran antes de los 80 y Moisés a los 80 empezó su éxodo con el pueblo de Israel. Así que Dios jamás va a menospreciar a una persona por la edad, que le diga: es que tú ya no me sirves, es que tú no, mira nomás tu edad, ubícate. Eso no es cierto, porque a los 80 Dios usó a un hombre con poder para liberar a una nación. Y una persona mayor inspiró al pueblo cuando se abrió el mar a celebrar al Señor. María, que era hermana mayor de Moisés, tomó el pandero
y no porque había ido a un curso, a un seminario, sino que agarró el pandero y comenzó a celebrar y a cantar al Señor. Y dice el verso 14, pero el alimento sólido, las cosas, estas cosas que nos nutren, que nos hacen crecer, que nos hacen caminar con Dios, es para los que han alcanzado madurez. Mucha atención a esta línea. Para los que por el uso, ¿por el qué? Por el uso, tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué? En el discernimiento del bien y del mal. Y miren qué interesante que también el bien hay que discernirlo. Porque hay muchas cosas que aparentemente son buenas, pero no pueden tener un buen final. Así que el Señor nos dice que debemos ejercitarnos para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Hoy, por ejemplo, se usa una trampa. Se les ponen anuncios, y eso ocurre aquí en México. Ponen anuncios donde invitan a personas, a muchachas muy bonitas para ser modelos, y las traen y luego las secuestran. Vivimos un mundo donde hay mucha maldad y donde la trampa de lo que es bueno aparentemente puede costar la vida, puede traer la mayor desgracia a una persona. Así que no todo lo que es bueno realmente va a ser bueno para nosotros. Una decisión muy buena fue la de Lot, cuando su tío Abraham le dice: Lot, nos tenemos que separar. Y le dijo el tío: para donde tú te quieras ir. Y él dijo: bueno, Sodoma y Gomorra me quedan acá cerca, ahí hay comercio, ahí vienen las caravanas, ahí hay dinero, ahí hay fortuna, ahí la voy a hacer. Y fue la peor decisión que él pudo haber tomado. Aparentemente iba a ganar mucho dinero. ¿Qué pasó al final? Vamos a resumir la historia. ¿Qué pasó al final con Lot? Perdió a su mujer, perdió todo lo que tenía, porque esa ciudad estaba marcada por Dios para su destrucción. Dios destruyó Sodoma y Gomorra y toda la riqueza que él había amontonado se perdió. Apenas logró salvar su vida, salió con 2 hijas y después es muy triste lo que pasó. No todo lo que es bueno realmente va a ser bueno. ¿A alguien le ha pasado alguna vez que tuvo una gran oportunidad de algo bueno y resultó al final que fue algo malo? Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos la palabra. Aquí en Hebreos 4, solo un capítulo antes, en el versículo 12, nosotros tenemos la palabra de Dios a la que podemos consultar en cualquier momento. Es una palabra viva, poderosa, eficaz, y es más cortante que una espada de 2 filos, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios puede penetrar lo más profundo del ser humano para separar, discernir los pensamientos y las intenciones. De tal manera que no hay nada que esté oculto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Además de la palabra, Dios nos ha dado la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. El Espíritu trabaja en nosotros, trabaja con nosotros, y a través de la palabra Dios quiere desarrollar 3 cosas en nuestra vida. Primero, un conocimiento espiritual. Que tú realmente conozcas las cosas espirituales. Porque uno puede ir por años a la iglesia, pero no entender las cosas espirituales. Nicodemo había sido instruido en la ley, conocía todo, memorizaba la palabra, él la podía recitar desde niño. Sin embargo, cuando Jesús le habló de nacer de nuevo, él no entendía qué era eso. Conocimiento de la palabra, conocimiento que el Espíritu nos da, y eso nos puede llevar a tener entendimiento, conocer las cosas y entenderlas para prevenirnos del mal, para escoger lo mejor, para aprobar lo que Dios quisiera que aprobáramos. Y tercero, discernimiento. Así que la palabra de Dios y el Espíritu Santo en nosotros nos quieren dar
conocimiento espiritual, entendimiento de las cosas espirituales y discernimiento para saber lo que Dios aprueba y qué es lo que Dios desaprueba. Discernir es examinar, juzgar, separar. Es como cuando los jueces examinan las pruebas, las van a fondo de todas las evidencias para ver qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y en nuestro caso, nosotros debemos discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y les voy a hacer una lista, es pequeña, solamente son 8 cosas, hay más, pero debemos diferenciar, discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo limpio y lo que no es limpio, lo inmundo, lo que es santo y lo que es profano. Profano es que no es aprobado por Dios. Esa palabra significa algo que no alcanzó a entrar al templo, que no puede ser dedicado para Dios, que se ha quedado afuera, profano. Debemos aprender a discernir la verdad y la mentira. Debemos aprender a entender qué es la verdad, porque Dios se mueve en la verdad y el diablo en la mentira. De eso vienen los frutos de verdad y de la mentira, que es lo que es verdadero y lo que es falso. A nadie nos gustaría recibir un billete de 500 pesos falso, ¿verdad? Que nos engañen y que nos den un billete falso y que ahora que nosotros tengamos necesidad no podamos tener lo que necesitamos porque nos dieron algo falso, nos engañaron. Así que debemos ser cuidadosos. Debemos aprender a examinar la moneda, el billete, etcétera. Discernir entre lo verdadero y lo falso, lo que es celestial y lo que es terrenal, lo que es espiritual y lo que es carnal. Diferenciar lo que es de la luz y lo que es de las tinieblas. Digo, podemos seguir hablando más de esto, pero estas ideas nos tienen que aclarar a nosotros que debemos ser maduros para separar una cosa de la otra. En el Nuevo Testamento encontramos en la segunda carta de los Corintios 5 preguntas que tienen que ver con lo que estamos diciendo. Es muy importante ver cómo el Espíritu de Dios nos lleva con paciencia para que nosotros como que nos caiga el 20, como que entendamos estas cosas. Dice el capítulo 6, segunda de Corintios, verso 14, no os unáis en yugo desigual. Dios nos está enseñando que no hagamos alianzas, acuerdos, mezclas extrañas. No se unan en un yugo desigual con los incrédulos. Y ahora vienen unas preguntas para que nosotros razonemos, para que nosotros pensemos delante de Dios, nuestra mente se esfuerce en entender, comprender. Dice la primera pregunta, no se unan en yugo desigual, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Cómo asociar nuestra vida con alguien injusto? Con un negociante o un hombre que hace inversiones chuecas. ¿Cómo asociarnos con una persona así? Y sigue. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Nosotros tendríamos que responder. ¿Qué podemos responder a esa pregunta? ¿Tienen comunión la luz y las tinieblas? Por supuesto que no. Y todavía eleva aquí el nivel para decir, ¿y qué concordia o qué clase de acuerdo puede tener Cristo con Belial, que es un nombre del diablo? ¿Habrá un punto donde el Señor coincidan con él? Hay unas imágenes en el internet que dicen que
el diablo y Jesús estaban haciendo una apuesta y el diablo le dice, mira, tú has fallado, no has hecho nada, pero Jesús le dijo, no, pero yo he dado mi vida y entonces si tú crees en esto, compártelo, y si tú eres hijo de Dios y lo crees, compártelo. Hermanos, es que Cristo no se ha sentado con el diablo para platicar esta clase de cosas. Eso que circula, quizás alguien pensó que era bueno, pero podemos examinar que no es espiritual. Esa clase de razonamientos no son espirituales, porque aquí nos está diciendo la Escritura. Esto es lo importante para nosotros, lo que dice la Biblia. Y la Biblia me dice, ¿qué acuerdo, qué clase de acuerdo pudiera tener Jesús con el diablo? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas, Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios. Si ustedes han creído en Jesús, ustedes son la morada de Dios. Entonces, ¿qué clase de acuerdo podemos tener nosotros con personas que van en un rumbo totalmente diferente? Van a la eternidad, pero en la otra dirección. No podemos tener acuerdos, no podemos tener arreglos, no podemos hacer alianzas con estas personas. Amén. Bueno, nos debe quedar claro que Dios no quiere que hagamos alianzas, que mezclemos lo que es bueno con lo malo. No podría mezclar la verdad con la mentira. No podemos mezclar esas cosas porque no se pueden mezclar. Sin embargo, veamos que el enemigo, él sí busca. Hay una parábola en Mateo 13 y es la parábola que se conoce como del trigo y la cizaña. Esta parábola nos enseña en el capítulo 13, verso 24, dice que el reino de Dios, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y el versículo 25 dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Dios dice, ustedes no siembren semillas diferentes. El enemigo sí, él sí lo hace. Él sí quiere mezclar lo bueno con lo malo, la verdad con la mentira, lo verdadero y lo falso, porque él tiene otro plan. Dios dice, no lo mezcles. Y aquí hay un hombre, dice en la historia, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando el Señor está explicando la parábola, en el verso 37 les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña, ¿qué? Son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, ¿quién es? Es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El enemigo es el que provoca mezclas, el que siembra mezclas, el que conduce a las personas para que hagan mezclas. Ya vimos que no se puede mezclar lo que es de Dios con lo que es del mundo, lo que es de Dios con lo que es del diablo, la verdad y la mentira, lo bueno y lo malo, la luz y las tinieblas, Cristo y Belial. Son cosas que no se pueden mezclar. Pero ¿saben qué provocan las mezclas? Producen dos cosas. La primera es
confusión. Si una persona a veces dice la verdad y a veces dice mentiras, ¿qué pasa? La gente se va a cuestionar. ¿Esta persona es buena, es recta? ¿Por qué miente? ¿Por qué miente si no tiene necesidad de mentir? ¿Por qué altera las cosas? Si una persona mezcla lo que es bueno con lo que es malo, las personas se van a preguntar, ¿pero por qué lo hace? Eso crea confusión. Pero cuando las personas después se les ha esparcido esta mezcla, las personas, unos se van a ir a una postura y otros a otra postura. Cuando alguien hace cosas buenas y hace cosas malas, los que reciben cosas buenas que dicen, no, es bueno, pero los que recibieron algo malo que van a decir, no, no puede ser bueno porque hizo lo malo. Entonces hay personas, bueno, en el mundo nos quieren vender la idea de Robin Hood, que le roba a los ricos y le da a los pobres. Entonces hay personas, lo tenemos en la historia de México, personas que han hecho el mal, han tomado dinero de malas formas, pero hacen el bien. Entonces las personas los respetan, les hacen corridos y los celebran. Las mezclas producen confusión y después dividen a las personas, las separan. Y nosotros vivimos en un tiempo de mucho peligro, porque en el mundo lo que se habla hoy es de tolerancia. Tú acepta, tolera, no seas homofóbico, no seas retrógrado, no seas que no ames al prójimo. Entonces en el mundo se reclama mucho ahorita la tolerancia y en la iglesia lamentablemente hay indiferencia, como que los cristianos no decimos nosotros, es que yo no me quiero meter en problemas, yo mejor no digo lo que pienso. Sin embargo, Dios mantiene las líneas muy claras. Actualmente en Estados Unidos hay personas con orientaciones sexuales desviadas que se visten de mujer y se pintan exageradamente y alegan un derecho de ir a leer cuentos a los niños del kinder. Y en algunos lugares lo aceptan. Así que entra una persona, parece un monstruo, pero se sienta con los niños y les platica su historia, le lee historias y dice, es que nosotros tenemos derecho. Bueno, si entendemos la escritura, deberíamos saber que para Dios es una abominación que un hombre se vista, se presente como una mujer. Las líneas, según Dios, están claras. Amén. Ahora, ¿cuál es el terreno que el enemigo busca para hacer las mezclas? ¿Dónde es que él puede ganar mayor ventaja, sacar mayor provecho? Y hermanos, tenemos que reconocer que el terreno donde el diablo más trabaja no está allá afuera. ¿Saben dónde está? En nuestra lengua. Es triste que el enemigo asuse la lengua del mundo y de las personas para hablar lo que Dios desaprueba. Porque al hablar podemos mezclar las cosas y eso es precisamente lo que a él le da derecho, lugar y autoridad en la vida de un hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la lengua? Bueno, les voy a leer 5 cosas con versículos. Lo primero es un versículo famoso, Proverbios 18:21. ¿Por qué el enemigo tiene interés de atacar nuestra lengua, seducir nuestra forma de hablar? Porque él quisiera engañarnos en la manera en que hablamos. Dice Proverbios, porque la muerte y la vida están en poder de la lengua. Porque lo que nosotros hablamos tiene poder para impartir vida o impartir muerte. Y el que la ama, todavía es otra razón, comerá de sus frutos. La persona que hable de cierta forma en algún momento de su vida va a cosechar lo que ha dicho, de las cosas que ha dicho. El enemigo tiene mucho interés en atacar nuestra forma de hablar, porque dice Mateo 12:34,
que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros hablamos tiene poder de vida y muerte, pero lo que nosotros hablamos puede revelar lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Número 3. Esto es muy importante y tal vez nuestra versión 60 no lo dice como se pueda entender de acuerdo a este pensamiento. ¿Por qué es importante la lengua? Porque la lengua, dice Santiago en el capítulo 3 y verso 4, que la lengua es como el timón de un barco. Controla el curso de nuestro destino. Y lo vamos a leer en otra versión más adelante para comprender bien Santiago 3:4. Dice, hablando, porque este es el contexto de Santiago, es la lengua. Mirad también las naves, aunque tan grandes, inmensas, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Si una nave inmensa es gobernada por un timón pequeño. Por eso es que controla el curso de nuestro destino, de donde nosotros queremos llegar o a donde vamos a llegar. Número 4, cosechamos según lo que hablamos. El enemigo sabe que vamos a tener una cosecha de las cosas que decimos. Así que él está buscando. Proverbios 18:20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Esto nos debería, solo este versículo nos debería animar a cambiar la manera en que hablamos. Si decimos yo no puedo, yo no tengo, yo no sé, yo quién sabe, lo más seguro es que me pueda pasar esto, yo no le veo futuro, yo no veo el rumbo de mi vida, etcétera. Tantas palabras. Es que hablar de la lengua es un tema muy amplio en la Biblia, pero Proverbios 6 nos recuerda que nos atamos con las palabras de nuestra boca, que podemos atar nuestra vida con lo que hablamos, con lo que nosotros declaramos. Y hay gente que estira demasiado este concepto para tomarlo y decir, declara riqueza, declara prosperidad, decreta, tú dilo hasta que te lo creas, repítelo y repítelo. No es exactamente así, pero lo que nosotros hablamos puede tener un impacto en nuestra vida y el enemigo lo sabe. Vamos a cosechar de las cosas que nosotros hablamos. ¿Lo creen ustedes? Algunos quizás lo hemos experimentado. Y número 5, vamos a ir a Efesios 4, a ver si están de acuerdo conmigo. La mayoría de los pecados tienen relación estrecha con la lengua. Efesios 4, verso 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, la Biblia nos es tan clara para decirnos, desechemos la mentira y hablemos la verdad. ¿Por qué? Porque somos miembros, somos un cuerpo y somos como células que transmitimos la vida de Cristo. Así que al hablar con alguien, nosotros le estamos transmitiendo palabras de vida, palabras de esperanza, de consuelo, de ánimo, de bendición. No podemos inyectar un veneno en la vida de un hermano, porque la mentira es como un veneno. No podemos inyectar
veneno a la vida de otra persona, no más porque se nos ocurrió, no más porque era una broma. Así que aquí nos señala la mentira. Airaos, pero no pequéis. Dirá, bueno, pero eso es hacer corajes. ¿Y qué hace una persona cuando tiene corajes? Explota y habla de más. Dice cosas que después se arrepiente, pero ya las dijo. Puede hacer maldiciones. Puede hacer cosas que después se va a arrepentir. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Nos está enseñando dos cosas: la mentira y la ira le dan lugar al diablo. Desechar la mentira es un acto de nuestra voluntad, de decir, no voy a mentir, voy a decir la verdad. Y airaos, o sea, sí te puedes molestar, pero no llegues al extremo de pecar con tu enojo, de llenarte tanto de ira que entonces sueltes maldiciones y digas cosas. Nunca entendí a mi mamá cuando decía, me van a sacar canas verdes. Les he contado que éramos varios hombres, ¿verdad? Y eso era lo que ella decía, me van a sacar canas verdes. ¿Alguien ha visto las canas verdes? ¿Por qué las mamás dicen eso? Otra maldición que decían las mamás, alguna vez la escuché: vas a derramar lágrimas de sangre cuando tengas tus hijos. Eso es una maldición. Bueno, si seguimos leyendo, en el versículo 29 de Efesios 4 dice, ninguna palabra corrompida. Corrompida es que está en un grado de descomposición y se refiere a las palabras obscenas, que son groseras en el terreno sexual, que ofenden y escandalizan a las personas, a cualquiera que lo escuche. No hablen palabras corrompidas, obscenas, sino, y esto aquí es una regla para cualquier persona, para cualquier hijo de Dios, de cómo debe hablar. No palabras corrompidas, obscenas, sino las que sean buenas para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a fin de impartir bendición a cualquier persona que te escuche. Que lo que hables sea bendición para el que te escuche. Que la persona pueda recibir algo de Dios de ese momento que ha compartido contigo. Tal vez no esté de acuerdo. Cuando hablamos del Señor, a veces las personas no están de acuerdo, no les parece lo que decimos, pero por lo menos lo que dijimos, algo de eso puede ser bendición para esa persona. Y miren cómo en este contexto de hablar, dice, y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Verso 31. Quítense de vosotros toda, ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y si estamos de acuerdo, nos vamos a dar cuenta que todo esto tiene que ver con la lengua. ¿Cómo sabemos que una persona está amargada? ¿Cómo habla? Habla en modo negativo, en un modo que no hay solución, no hay esperanza, todo está mal. Cada cosa que se presente, cada oportunidad que Dios le ponga, no la va a tomar, porque la amargura transforma la mente, el pensamiento, el corazón de las personas, les hace ver solamente lo malo. Una persona que no puede ver lo bueno es porque tiene en su corazón amargura. Y la amargura se expresa a través de palabras. El enojo, ¿cómo se expresa? A través de palabras. La ira, a través de palabras. La gritería, bueno, ya las palabras, pero con un volumen muy alto. Maledicencia, pues hablar mal. Y toda malicia.
Malicia es una palabra que significa doble sentido. Hablar en un doble sentido es lo que la Biblia llama malicia. Así que todo esto tiene que ver con la lengua, ¿sí o no? Pero tiene que ver también con que lastimemos, causemos tristeza al Espíritu Santo. Voy a detenerme un momentito. Es que miren, cada palabra de esa nos podemos quedar mucho tiempo hablando, pero seleccioné una, la mentira. ¿Qué es la mentira? Pudiéramos decir que una pequeña alteración de la verdad. Eso es una mentira. ¿A qué hora llegaste? No, quiero la hora. No sé, era un poquito tarde. Bueno, no era tan tarde. Las personas alteran la verdad porque están mintiendo. Lo que hay detrás de una alteración de la verdad es realmente una mentira. Y la mentira es decir deliberadamente, conscientemente, algo que es contrario a la verdad. Si le pregunta a su hijo a qué hora salió de la escuela, el niño sabe que salió de la escuela a las 12 porque fue la última clase que tuvo. Pero si maneja otra información, deliberadamente está diciendo algo que no es cierto, que no es verdad. ¿Por qué se dice algo así? Porque se quiere engañar. La mentira es alterar la verdad. La intención es el engaño. Engañar es caer, hacer caer a la otra persona en esa falsedad, en lo que se dijo que no es cierto. La mentira desvía del camino. En la filosofía de los griegos decían una mentira aparta a las personas de su camino, las lleva por otro rumbo, las desvía, porque conduce a un error o a un razonamiento falso. Cuando una persona miente, está llevando a la persona a un punto equivocado. La verdad nos lleva a la luz, la verdad nos lleva a la realidad, la verdad nos ayuda a caminar con Dios. La mentira, entonces, tenemos que decirlo francamente, hermanos, para medir la magnitud de la maldad. La mentira es un instrumento del diablo. Es el arma de Satanás. Cuando Satanás miente, leímos en Apocalipsis que engaña al mundo entero. ¿Y qué utiliza el diablo? Utiliza mentiras. ¿Y qué son las mentiras? Alterar la verdad, cambiar la verdad, desviar la atención, sacar a las personas del punto donde deben estar. Creo que estas dos cosas, en cuanto a la lengua y específicamente la mentira, una persona no debe mentir porque se está identificando con el diablo, se está identificando con el enemigo de Dios. Y al mentir está siendo como el diablo, está usando la mentira para, quién sabe para qué, con qué clase de intención lo esté haciendo. Y todo esto debemos reconocer contrista al Espíritu Santo. Volvemos a Santiago para terminar esta parte donde Santiago nos dice qué es la lengua. Y todo el capítulo 3 de Santiago nos puede enseñar bastante sobre la lengua. Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo ¿de qué? De maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Así va a decir nuestra Biblia, Reina Valera 1960. La busqué en otras versiones, pero la voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, por si alguien la tiene en su casa,
o la puede consultar en el internet. Dice específicamente este versículo: y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Si alguien recuerda, ya habíamos hecho ahí una aclaración en este versículo 6. La lengua es un mundo de iniquidad, donde las personas hablan como se les da la gana, dicen lo que quieren decir, ofenden de la forma que sea, no le ponen un freno a su lengua. Y eso es precisamente lo que decía Pablo a los Efesios: quítense de ustedes amarguras, gritería, malicia, maledicencia, esa forma de hablar. Ninguna palabra corrompida, obscena, salga de vuestra boca, sino la que sea buena, necesaria para edificar, para dar gracia a los oyentes. La lengua es un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Y dice, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Es muy clara la Biblia para decir que la lengua es inflamada por Satanás, que Satanás puede azuzar, puede inflamar la lengua de las personas. Las personas pueden hacer mucho daño a través de la forma en que hablan. Una mentira, una gritería, amargura, maledicencia, malicia, doble sentido, todas esas palabras el enemigo las azuza. Esto es como cuando alguien quiere prender el fuego, el carbón, y entonces tiene que, con un sombrero, con lo que sea, echar aire para que ese fuego crezca. Eso es lo que hace el diablo con nuestra lengua. Está buscando que le demos lugar para que mezclemos el evangelio, la verdad, la alabanza con la mentira, con el enojo, con la gritería, con el insulto. Así que Santiago también es muy claro, y Santiago nos dice, miren, entiendan, dice, una fuente no puede producir agua dulce y agua amarga. Un hijo de Dios no puede usar griterías, maledicencia, insultos y alabanzas el domingo, porque eso pues no tiene sentido. Amén. En la lengua es donde se mezcla lo malo y lo bueno, lo verdadero y lo falso, en la forma en que hablamos. Por eso la Escritura dice, rechaza la mentira, habla la verdad, di la verdad, no uses gritos, no hables con insultos, no digas groserías, no uses palabras obscenas. Tú eres una nueva criatura, eres un hijo de Dios, entonces no hables de esa manera. Y como dice Santiago, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Eso puede dirigir nuestra vida. Miren, las palabras pueden ser tan inocentes como cuando Labán vino con Jacob y le dice, te trajiste a mis hijas y a mis nietos y me los robaste, me los quitaste, y si eso fuera poco, hasta me robaste mis ídolos. Y la hija de Labán se había robado los ídolos. ¿Y saben qué dijo Jacob? Que el que los tenga muera. Y después su esposa murió. La mamá de Jacob le dice, hijo, arréglate, prepárate, porque tu papá va a bendecir a tu hermano y yo quiero que te bendiga a ti. Y el hijo le dice, mamá, es que la maldición me va a caer a mí. Y ella dijo, no, hijito, que la maldición me caiga a mí. Las personas que dicen, prefiero morirme antes que esto. Prefiero hacer esto antes que esto. Se están atando con sus lenguas. ¿Y quién inflama esa forma de hablar? El diablo. Así que todas las instrucciones de Dios, si tú dices, pastor, yo no estoy sembrando semillas de una y de otra, bueno, y no mezclo mi ropa, bueno, pues como que qué sentido tiene eso que dice la Biblia.
Mira, lo que Dios te quiere enseñar es que no mezcles una cosa con la otra. No mezcles lo bueno con lo malo. No mezcles maldiciones con bendiciones. No mezcles griterías, insultos con alabanzas. No mezcles lo que es la verdad, lo verdadero, con lo que es falso y con lo que es la mentira. Estas instrucciones son para que aprendamos a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Lo que Dios aprueba, lo que Dios desaprueba. Lo que es limpio y lo que es inmundo. Lo que es santo y lo que es profano. Tú debes saber que en tu forma de hablar puedes agradar a Dios o entristecer al Espíritu Santo. Y recordemos que el enemigo puede fácilmente engañarnos, llevarnos a un terreno donde pensamos nosotros que podemos mentir sin ofender al Espíritu Santo. Podemos mentir sin pensar que estamos haciendo algo malo, porque ya una persona que trabaja de esa manera es una persona que está bajo influencia del maligno, ya le dio mucho lugar al enemigo. Y todo lo que Dios nos enseña es para que nosotros seamos capaces de discernir, de ejercitarnos en discernir lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Recuerden que el enemigo siempre va a tratar de que nosotros mezclemos cosas, la verdad, la mentira. Siempre la seducción y el engaño es pensar que tal vez nosotros sí lo vamos a hacer y nadie se va a dar cuenta. Es algo tan triste, tan ilógico. Y nos debe quedar claro, hermanos, que con nuestra forma de hablar podemos ofender al Espíritu Santo. Amén. Y lo último, solo Él nos puede ayudar para controlar nuestra lengua. La lengua es como un mundo de maldad, es como puede causar un incendio. La lengua es algo que hace mucho daño y ni siquiera nosotros la podemos controlar, solamente el Espíritu Santo. Y terminemos con este versículo de Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. No procede de la luz, no procede de la verdad, no procede de Dios. Debemos aprender a decir, ¿verdad? Sí, no. Sí, sí vas a participar, sí. O decir a tiempo, no. Pero es que me da pena. Bueno, pues por eso debemos aprender a decir sí o no. Es mucho lo que el Señor nos pide, porque aquí no hay lugar para mezclar. Cuando la gente dice, bueno, puede ser, déjame ver, quién sabe. Nosotros empezamos a usar un montón de palabras dubitativas. Eso no está bien. Sí o no. Amén. Que ustedes puedan hablar para bendecir, puedan hablar para dar luz, para dar verdad, para ayudar a las personas. Que su hablar, hay una palabra que me impactó mucho la primera vez que la escuché, y eran unas personas que llegué, había un grupo de personas y iba con otra persona y la otra persona dijo, ¿qué hacen? Y la respuesta fue, aquí cotorreando. Y pues a veces mi mente es bien literal y dije, cotorreando aquí como cotorros, perdiendo el tiempo, hablando cosas sin provecho, sin sentido, sin beneficio. Tenemos que tratar muchos temas en la vida, pero procuremos que nuestro hablar sea para bendecir, para edificar, para dar una palabra que ayude, que alimente, que oriente a la otra persona. Que cuando hablemos, digamos cosas positivas. Amén. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que está buscando que hables de una manera para mezclar cosas, para mezclar lo bueno y lo malo. Y ya sabemos que eso delante de Dios no se puede mezclar. Entonces no hagamos mezclas extrañas que Dios desapruebe.
Israel lo quiso hacer. Israel dijo, oh, vamos a adorar a Jehová con un becerro y vamos a comer y vamos a beber y vamos a celebrar. Es una fiesta para Dios. ¿Saben qué hizo Dios después? El tabernáculo al principio, y la mayoría de imágenes que ustedes van a ver del tabernáculo lo presentan en el centro de las tribus. En medio del campamento, ahí estaba el tabernáculo. Pero después del becerro, ¿saben qué hizo Dios? Pintó su línea. Dios sacó el tabernáculo del campamento y lo puso fuera del campamento. Dios marca líneas. El pueblo dijo que era para él, pero Dios no lo aprobó. El pueblo quiso emborracharse, quiso comer, quiso celebrar, quiso jugar. Dios dijo, lo pueden hacer, pero no. Y también cayó plaga sobre aquellos que fueron los promotores de todo eso. Vamos a orar. Te invito que le des un minuto al Señor ahora para reflexionar sobre nuestra manera de hablar. Cómo hablamos, que a veces parece que no tiene ningún sentido, ningún valor. Cómo hablamos de una manera que no produce frutos espirituales, que no produce frutos de bendición, de edificación, de consuelo, de ánimo, de aliento para otra persona. Porque todos en algún momento necesitamos una palabra de ánimo que nos bendiga, que nos agrade, que nos cause alegría, que sea como una medicina para nuestro cuerpo, que sea como un alimento a nuestro espíritu. Todos necesitamos esa clase de palabras. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque tu palabra nos puede enseñar lo que tú apruebas y lo que tú desapruebas. Lo que es bueno para ti, lo que es santo, lo que es limpio, lo que te agrada. Y tu palabra y tu Espíritu Santo están en nosotros para enseñarnos a separar y a discernir todo lo que a ti te desagrada. Permítenos madurar, ser hombres y mujeres de luz, de verdad, de bendición, personas que edifican, personas que bendicen a través de nuestros labios. Que al reunirnos somos pueblo de alabanza, pueblo que celebra, pueblo que exalta al Dios más alto, pueblo que declara las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y te lo pido en el nombre de Jesús, que tengamos claridad en nuestra mente, en nuestro corazón. Espíritu Santo, ayúdanos a rechazar toda mentira, toda palabra que el Padre no apruebe, toda palabra que te ofenda, que te contriste, y podamos solamente ser hombres y mujeres, una iglesia que bendice, que edifica de acuerdo a tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les ayude. Y cada vez que hablemos, tengamos cuidado, consideremos esto. No caigamos en una trampa para mezclar lo que es verdadero con lo falso, lo que es bueno con lo malo, lo que Dios aprueba con lo que Dios desaprueba. No lo mezclemos, porque Dios ha pintado unas líneas muy rectas para que nosotros caminemos rectos y por la derecha. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por apoyarnos con las sillas. Salúdense, hermanos, unos con otros. Gracias, Señor. Amén.